Buenas tardes, mi nombre es Juliana Quina, yo pertenezco a la cátedra del Dr. Leiva. Hoy vamos a ver el tema de la bolilla 2, clasificación de los contratos. Este es una bolilla sustancialmente relevante, ya que en función de la clasificación que hagamos de los contratos, se van a derivar una serie de consecuencias jurídicas que vamos a tener que tener en cuenta al momento de interpretarlos. El Código Civil y Comercial, vigente desde agosto del año 2015, realiza una clasificación explícita en los artículos 966 a 970. Los clasifica en unilaterales y bilaterales, contratos a título oneroso, contratos gratuitos, conmutativos y aleatorios, formales y no formales, y nominados e innominados. Esta clasificación no es exhaustiva y ya vamos a ver que hay una clasificación implícita que la vamos a ver al final de la clase. En el primer grupo, que los divide en unilaterales y bilaterales, me gustaría un poco retomar el concepto de contrato que hablaron con el doctor Leiva en la clase pasada, que prevé el artículo 957 de nuestro Código Civil y Comercial, que establece que contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir y extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. De este concepto surge que la causa fuente es un acto jurídico bilateral. Entonces, no tenemos que confundir la bilateralidad o unilateralidad de los actos jurídicos con esta clasificación de contratos unilaterales y bilaterales. ¿Por qué digo esto? El artículo 259 del Código Civil y Comercial clasifica o dice que los actos jurídicos pueden ser unilaterales y bilaterales, y esta distinción tiene que ver con la cantidad de voluntades que conforman el acto. Es decir, un acto jurídico unilateral, es decir, en el que participa una sola voluntad, puede ser, por ejemplo, un testamento, puede ser una renuncia. Entonces, los contratos, que son actos jurídicos bilaterales, dijimos que pueden ser a su vez clasificados como unilaterales y bilaterales. En un acto clasificado como unilateral, solamente una de las partes se obliga sin que la otra quede obligada. Esto está previsto en el artículo 966. Entonces, es propio de los contratos bilaterales que las obligaciones sean recíprocas, ¿sí? Para ejemplificar, podemos pensar en un contrato bilateral, compra-venta. Hay obligaciones recíprocas. Una parte transmite la propiedad a otra de un bien y la otra, como contraprestación, paga. Es decir, las dos partes se obligan recíprocamente. Como ejemplo de contratos unilaterales, vemos la donación simple, el comodato, que son todos contratos que vamos a ver en el segundo cuatrimestre cuando veamos los contratos en particular, el comodato, la renta vitalicia, la fianza. En la donación simple, que es un contrato que conocemos todos, una sola de las partes se obliga a realizar una prestación y la otra no, solamente acepta. Por supuesto que estamos hablando de actos jurídicos bilaterales, quiere decir que en una fianza donde una de las partes garantiza el cumplimiento de la deuda, la otra parte no hace nada, no, tiene que haber consentimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de contratos que tienen que cumplir con los requisitos del artículo 957, es que tiene que mediar consentimiento, con lo cual la otra parte acepta. Sin embargo, no tiene una prestación a su cargo. Hay contratos que son rigurosamente unilaterales. Por ejemplo, si hablamos de una donación simple, una fianza, bueno, son contratos en los que solamente una parte está obligada.
Pero hay otros contratos que no son rigurosamente unilaterales. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el contrato de comodato, el comodato en nuestro Código Civil y Comercial se incorpora expresamente que el comodante entrega el uso de la cosa, que tiene que ser una cosa no fungible, que ya lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, y el comodatario tiene la obligación de restituirla. Esa obligación que hoy está prevista en el concepto de contrato, podemos decir que tiene una obligación a su cargo. Sin embargo, no hay reciprocidad. No hay reciprocidad. La restitución no es una exacta contrapartida. Sin embargo, tiene una obligación a su cargo. Entonces, como conclusión, no debemos confundir la unilateralidad o bilateralidad de los actos jurídicos con la unilateralidad o bilateralidad de los contratos, ya que en el primer caso, respecto a los actos jurídicos, se refiere a cuántas voluntades forman el acto. Solamente. Y los contratos siempre son actos jurídicos bilaterales. Ahora, yo les dije que la clasificación de los contratos puede producir diversas consecuencias, efectos jurídicos. ¿Cuáles son? Bueno, cuando hablamos de, en el anterior código se preveía que en los contratos bilaterales, artículo 1021 derogado, siempre tenía que haber doble ejemplar. En la actualidad, esa manda fue derogada, no está incorporada en el Código Civil y Comercial. Sin embargo, para los contratos de consumo y para los bancarios, sí se prevé el doble ejemplar, que es un requisito que se relaciona estrechamente con contratos bilaterales. Después, por ejemplo, la suspensión de cumplimiento prevista en el artículo 1031 y la tutela preventiva prevista en el artículo 1032, que este es un instituto nuevo, operan en contratos bilaterales. Así el artículo 1031 establece que cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla o ofrezca cumplir. Esta posibilidad se da en contratos, por supuesto, donde las obligaciones son recíprocas. En el artículo 1032, que prevé la tutela preventiva, también es un efecto natural de los contratos bilaterales. ¿Por qué? Porque una de las partes, el código le da la posibilidad de suspender su propio cumplimiento ante la amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo grave en su patrimonio que tenga aptitud para, para afectar su solvencia o aptitud para cumplir. Entonces, en estos dos supuestos se refieren estrechamente a los contratos con obligaciones recíprocas. Si pensamos en la posibilidad de resolver, que está prevista en el artículo 1083 o 1084, también es implícita la facultad de resolver en las obligaciones emergentes de contratos bilaterales. Es decir, si una de las partes incumple, la otra parte tiene la posibilidad de resolver. Esta es una solución que se da en contratos bilaterales. La imprevisión. La imprevisión también es cuando la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por la alteración de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, por lo que esta posibilidad de solicitar extrajudicialmente o ante un juez la rescisión contractual por el cambio extraordinario de las circunstancias o la adecuación, por supuesto nos referimos a contratos bilaterales. Con lo cual, cuando nosotros pensamos y analizamos, bueno, ¿qué importancia tiene? Tiene suma importancia tener claro si el contrato es unilateral o bilateral, a los efectos de analizar el contrato y sus efectos.
Después, la segunda clasificación prevista en el artículo 967 es de onerosos y gratuitos. Nosotros, si el contrato, el artículo 967 prevé, si el contrato es oneroso, es porque el contrato prevé una ventaja para una de las partes. A ver, les leo específicamente. Los contratos son a título oneroso cuando las ventajas se procuran a una de las partes, las ventajas que procuran a una de las partes le son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra. Son a título gratuito cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja, independientemente de toda prestación a su cargo. En realidad, no es necesaria una equivalencia exacta entre las respectivas prestaciones. Tiene que haber proporcionalidad entre las ventajas y las cargas. En los actos de contenido patrimonial, la regla es la onerosidad y la excepción es la gratuidad. Si nosotros pensamos en este concepto de ventajas, podemos concluir que todos los contratos bilaterales entonces son onerosos. ¿Por qué? Porque la reciprocidad en las obligaciones hace que ambas partes obtengan ventajas de ese contrato. Con lo cual, como regla, todos los contratos bilaterales son onerosos. Sin embargo, no todos los onerosos son bilaterales, ya que hay contratos unilaterales que pueden ser onerosos. El mutuo gratuito, el mutuo, que se entiende como un contrato unilateral, puede ser oneroso si conlleva intereses. Entonces, hay contratos que son unilaterales, sin embargo, es decir, porque no existe reciprocidad, sin embargo pueden ser onerosos. ¿Qué efectos jurídicos tiene nuestra clasificación de contratos a título oneroso y contratos a título gratuito? Por un lado, los contratos a título oneroso sobre bienes registrables, esto está previsto en el artículo 392 del Código Civil y Comercial, sobre bienes registrables, son oponibles a terceros en caso de nulidad del título antecedente. Por eso es necesario analizar si estamos en presencia de un contrato a título oneroso. Esto no ocurre si tenemos una donación de un bien registrable, ¿sí? Pero una compraventa de un inmueble, entonces, que es celebrada a título oneroso y de buena fe, como prevé el artículo 392, es oponible a terceros. Los contratos de disposición de inmuebles celebrados por un heredero aparente, estamos hablando del artículo 2315, es decir, aquel heredero que está investido judicialmente, fue declarado, no importa que sea de buena o mala fe, es decir, puede ser un poseedor de buena o mala fe, que fue declarado judicialmente, los contratos vinculados a los inmuebles del acervo hereditario, contratos a título oneroso, son oponibles al heredero legítimo, es decir, al heredero que con posterioridad es declarado heredero y destituye al aparente. Esto está previsto en el artículo 2315. Nosotros vamos a ver más adelante, cuando veamos efectos, las garantías de evicción y vicios redivitorios o vicios ocultos. Estos se llaman obligaciones de saneamiento. Son obligaciones de saneamiento que son, digamos, es un derecho que tiene el comprador, el adquirente, en el marco de un contrato a título oneroso. Entonces, son garantías de saneamiento dadas por el enajenante en el marco de un contrato a título oneroso a favor del comprador. Esto está previsto en el artículo 1033 del Código Civil y Comercial.
esto se da siempre en